En la penumbra de un patio trasero olvidado, donde el sol apenas se atrevía a filtrarse a través de las ramas retorcidas de un viejo sauce, vivía Sombra. Su pelaje negro, mate como la noche sin estrellas, se confundía con las sombras que lo rodeaban, como si el mundo lo hubiera diseñado para ser invisible. Sus ojos ámbar, dos brasas agonizantes en la oscuridad, observaban todo con una mezcla de resignación y anhelo. Sombra no era un perro cualquiera, era un mestizo de linajes olvidados, con patas fuertes que habían conocido el roce de la tierra libre en sus primeros meses de vida, antes de que las cadenas lo anclaran a esta existencia miserable. Cada día comenzaba con el mismo ritual opresivo. El amanecer traía consigo el sonido metálico de la cadena que lo ataba al poste oxidado en el centro del patio. El metal frío rozaba su cuello, dejando surcos rojos y ardientes que olían a sangre seca y a óxido. Sombra sentía el peso de esa cadena como una extensión de su propio cuerpo, un recordatorio constante de su cautiverio. El aire matutino, cargado de humedad, traía olores que lo torturaban, el aroma tentador del desayuno humano filtrándose desde la cocina, bacon chisporroteando en la sartén, café humeante que se mezclaba con el hedor de su propia orina en el suelo fangoso. Su estómago rugía, un vacío que dolía más que cualquier golpe, pero la comida que le daban era siempre la misma, un cuenco de croquetas rancias, empapadas en agua estancada, con un sabor amargo que le revolvía las tripas. La familia que lo poseía era un torbellino de indiferencia y crueldad. El padre, un hombre corpulento con manos como garfios y una voz que retumbaba como truenos, lo trataba como a un estorbo. «Cállate, bestia inútil», gritaba cada mañana al salir al patio para arrojarle el cuenco. Sombra, con el rabo entre las patas, gemía suavemente, un sonido que en su mente se traducía en un «por favor, ¿por qué?». No entendía el odio en esos ojos humanos, pero lo sentía en cada fibra de su ser. La madre, una mujer delgada con labios siempre fruncidos en una línea de desaprobación, lo ignoraba como si fuera parte del mobiliario. Solo intervenía para regañar a los hijos si jugaban demasiado cerca de él, no por preocupación por Sombra, sino por miedo a que, el sucio animal, los mordiera. Los hijos, dos niños caprichosos de 10 y 12 años, veían en él un juguete desechable. Lo pinchaban con palos, le tiraban piedras pequeñas que rebotaban en su lomo, riendo con esa inocencia cruel que solo los humanos jóvenes poseen. Sombra vivía en un ciclo eterno de humillaciones. El patio era su prisión, un cuadrado de tierra baldía, rodeado por una cerca de madera podrida que crujía con el viento. El suelo, siempre embarrado por las lluvias frecuentes, se pegaba a sus patas como una segunda piel viscosa. Olía a moho y a excrementos acumulados, un hedor que se intensificaba con el calor del mediodía. No había refugio real, solo un techo improvisado de láminas oxidadas que goteaba agua fría durante las tormentas. Sombra pasaba horas tumbado allí, con el hocico apoyado en las patas delanteras, escuchando los ecos distantes de la vida humana. Las risas de la familia en la sala de estar, el zumbido de la televisión emitiendo programas alegres, el claxon de autos pasando por la calle principal. Todo eso contrastaba con su soledad, un vacío que le apretaba el pecho como una garra invisible, pero el verdadero tormento llegaba al atardecer, cuando el padre regresaba del trabajo. Ese día no fue diferente. Sombra lo oyó aproximarse, el rugido del motor del auto viejo, el portazo de la puerta, los pasos pesados sobre el porche. El olor del sudor humano, mezclado con alcohol rancio, lo alertó antes de que la figura apareciera en el umbral del patio. El padre entró tambaleándose, con los ojos inyectados en sangre y una botella vacía en la mano. «Maldito perro. ¿Otra vez has ladrado todo el día? Los vecinos se quejan», rugió, aunque Sombra no había emitido sonido alguno. El animal se encogió, presionando su cuerpo contra el suelo fangoso, pero no fue suficiente. El padre se acercó, y el primer golpe llegó como un relámpago, una patada en las costillas que envió un estallido de dolor a través de su torso. Sombra huyó, un sonido agudo y desgarrador que reverberó en el aire quieto. Era como una tormenta en su pecho, un vendaval de fuego que le robaba el aliento. El segundo golpe, un puñetazo en el lomo, lo hizo rodar por el barro, dejando un rastro de pelaje negro pegado a la tierra húmeda. ¿Por qué? Esa pregunta resonaba en la mente de Sombra mientras jadeaba, intentando recuperar el aire. Recordaba vagamente su llegada a esa casa, como un cachorro juguetón con ojos curiosos, lamiendo manos que al principio lo acarician. Pero el tiempo había torcido todo.
Los abusos se acumulaban como capas de suciedad, patadas por ladrar, aislamiento por orinar en el lugar equivocado, gritos por existir. Cada golpe no solo hería su cuerpo, erosionaba su espíritu, convirtiendo su lealtad instintiva en un miedo paralizante. Sintió el sabor metálico de la sangre en su boca, donde un diente flojo se había movido con el impacto. El dolor era un compañero constante, pero esta vez era más intenso, como si cada nervio de su cuerpo gritara en unísono. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, surgió un pequeño triunfo inesperado. Mientras el padre se alejaba maldiciendo, Sombra se arrastró hacia el rincón más lejano del patio, donde un arbusto espinoso crecía descontrolado contra la cerca. Sus ramas bajas formaban un refugio improvisado, un túnel verde que olía a hojas húmedas y a tierra fresca. Por primera vez, Sombra se metió allí, ignorando las espinas que rasguñaban su pelaje. El espacio era estrecho, pero protector, el suelo seco bajo las hojas le ofrecía un respiro del barro eterno. Acurrucado, inhaló profundamente. Entre los olores familiares del patio, detectó algo nuevo, un aroma ajeno, cálido y sutil, como madera vieja y hierbas secas. Provenía del otro lado de la cerca, del jardín del vecino. Era un hilo de esperanza en el tapiz de su miseria, un recordatorio de que existía un mundo más allá de sus cadenas. La noche cayó como un manto pesado, trayendo consigo un frío que calaba hasta los huesos. Sombra yacía en su nuevo refugio, lamiendo sus heridas con una lengua áspera que ardía al contacto con la piel rota. El dolor en sus costillas pulsaba con cada respiración, un ritmo constante que lo mantenía despierto. La luna se asomaba entre las nubes, bañando el patio en una luz plateada que hacía que las sombras danzaran como fantasmas. Incapaz de contenerlo más, Sombra levantó la cabeza y aulló. Fue un lamento profundo, nacido de años de sufrimiento acumulado, que cortó el silencio nocturno como un cuchillo. El sonido vibró en el aire, rebotando contra las paredes de la casa y extendiéndose hacia las propiedades vecinas. En la casa contigua, don Emilio, un anciano sordo que pasaba sus días en soledad, sintió algo inusual. No oyó el aullido, pero las vibraciones lo alcanzaron, un temblor sutil en el vidrio de su ventana, como si el suelo mismo estuviera gimiendo. Se levantó de su sillón raído, con las manos temblorosas apoyadas en el bastón. ¿Qué es eso?, susurró para sí mismo, aunque sus oídos no captaran respuesta. Con curiosidad mezclada con preocupación, se acercó sigilosamente a la ventana, entreabriendo las cortinas para espiar la oscuridad del patio vecino. Lo que vio lo dejó helado, la silueta de un perro encadenado, aullando hacia la luna, con el cuerpo temblando de dolor. Don Emilio sintió un nudo en la garganta, un eco de su propia soledad. Sin pensarlo dos veces, decidió que no podía ignorarlo más. Pero justo en ese momento, una luz se encendió en la casa de la familia, y una figura sombría salió al patio, gritando amenazas. Don Emilio se ocultó, el corazón latiéndole con fuerza, sabiendo que lo que vendría a continuación podría cambiarlo todo. La oscuridad de la noche anterior aún pesaba en el aire cuando el nuevo día amaneció sobre el patio de Sombra. El perro yacía acurrucado en su refugio bajo el arbusto, con el cuerpo dolorido por los golpes recibidos. Cada movimiento enviaba ondas de fuego a través de sus costillas magulladas, pero el descubrimiento de ese pequeño escondite le había dado un atisbo de consuelo. Percibía el mundo no solo con sus ojos ámbaros, su nariz aguda, sino a través de las vibraciones del suelo. El patio era un tapiz de temblores, los pasos ligeros de los pájaros posándose en las ramas, el zumbido sutil de insectos cavando en la tierra, y los terremotos pesados de la familia humana al moverse por la casa. Esos pasos eran como truenos lejanos, anunciando tormentas de crueldad que se avecinaban. Sombra levantó la cabeza al sentir las primeras vibraciones del amanecer, el padre saliendo de la casa con pasos firmes y pesados, como si pisoteara el suelo para afirmar su dominio. El aire traía su olor acre, una mezcla de sudor rancio y tabaco quemado que hacía que las fosas nasales de Sombra se contrajeran. El hombre arrojó el cuenco de comida con un gesto metálico que resonó en el patio, derramando croquetas húmedas sobre el barro. «Come, inútil», masculló, sin siquiera mirarlo. Sombra se acercó con cautela, lamiendo el alimento con lengua áspera, sintiendo el sabor amargo que se pegaba a su paladar como un castigo adicional. Pero no era solo el hambre lo que lo atormentaba, era la humillación constante, esa erosión diaria de su dignidad canina. La escalada de los abusos comenzó al mediodía, cuando los hijos salieron al patio con risas estridentes que cortaban el aire como cuchillas.
El mayor, un chico de 12 años con ojos traviesos y manos inquietas, llevaba una cuerda improvisada hecha de soga vieja. «Vamos a jugar con el perro tonto», exclamó, y su hermano menor, de 10, aplaudió con entusiasmo infantil. Sombra sintió las vibraciones de sus pies corriendo hacia él, como un enjambre de abejas furiosas. Intentó retroceder hacia su refugio, pero el chico mayor lo atrapó por la cadena, tirando con fuerza hasta que el metal se clavó en su cuello. «Quieto, bestia. Vamos a atarte al poste como un burro», rió, enrollando la cuerda alrededor del poste central del patio. El cielo se había nublado rápidamente, y pronto las primeras gotas de lluvia cayeron, frías y punzantes como agujas. Los niños no se detuvieron, al contrario, parecieron excitados por la tormenta inminente. Ataron a Sombra con nudos apretados, dejándolo expuesto al centro del patio mientras ellos se refugiaban bajo el techo de láminas. El agua fría empapaba su pelaje negro hasta los huesos, filtrándose a través de cada capa hasta que su piel temblaba de hipotermia. El trueno retumbaba en el cielo, sincronizándose con los latidos acelerados de su corazón, un bum bum ensordecedor que hacía vibrar el suelo bajo sus patas. Sombra gemía, un sonido bajo y tembloroso que nadie notaba, como si su dolor se disolviera en la lluvia torrencial. El barro se acumulaba alrededor de él, succionando sus patas como arenas movedizas, y el olor a tierra mojada se mezclaba con el de su propio miedo, un hedor agrio que le revolvía el estómago. Desde la puerta de la cocina, la madre observaba con brazos cruzados, su expresión un muro de indiferencia. «Es solo un perro, déjenlo. La lluvia lo limpiará», dijo con frialdad, su voz cortante como el viento que azotaba el patio. Sombra respondía, con temblores incontrolables, su cuerpo sacudiéndose no solo por el frío, sino por la traición implícita en esas palabras. En su mente canina, era como un grito silencioso: «¿Por qué no me proteges? ¿Por qué soy solo un perro?». Los niños rieron más fuerte, arrojando palos que rebotaban en el agua acumulada, salpicando a Sombra en la cara. Uno de los palos lo golpeó en el hocico, abriendo una herida pequeña que sangraba, tiñendo el agua de rojo diluido. El obstáculo más intenso llegó cuando Sombra, impulsado por un instinto de supervivencia, intentó liberarse. Tiró de la cuerda con todas sus fuerzas, sintiendo el roce abrasivo contra su pelaje empapado. Las vibraciones de sus propios esfuerzos reverberaban en el suelo, pero la soga no cedía, en cambio, se apretaba más, cortando su piel y dejando heridas sangrantes que ardían con cada gota de lluvia. Jadeaba, el aliento saliendo en nubes blancas en el aire frío, y por un momento vislumbró la libertad, un agujero en la cerca, oculto bajo el arbusto, lo suficientemente grande para que un perro como él pudiera escurrirse. El olor de la libertad lo invadió, un aroma fresco de hierba y viento libre más allá de su prisión. Se imaginó corriendo, sus patas golpeando el suelo en un ritmo liberador, lejos de los terremotos humanos, pero entonces, un triunfo inesperado se mezcló con la derrota. Descubrió ese agujero, un portal irregular cavado por algún animal nocturno, quizás un conejo o un zorro callejero. Olfateó el borde, inhalando el olor terroso y prometedor del mundo exterior. Sin embargo, retrocedió por lealtad instintiva, esa cadena invisible que ataba su corazón a la familia a pesar de todo. ¿Y si lo necesitaban? ¿Y si su ausencia los entristecía? Era un conflicto interno que lo paralizaba, un eco de su naturaleza canina que priorizaba el lazo por encima del dolor. En ese momento de quietud forzada bajo la lluvia, una escena emocional profunda invadió a Sombra. Cerró los ojos, y los recuerdos lo asaltaron como olas. Recordó a sus cachorros perdidos, aquellos pequeños bultos de pelaje cálido que había tenido en una camada anterior, antes de llegar a esta casa. Los había lamido con ternura, sintiendo sus corazoncitos latiendo contra su lengua, oliendo su inocencia pura. Pero la familia los había vendido uno por uno, arrancándolos de su lado sin piedad. «Son solo perros, como tú», había dicho el padre. Sombra gimió más fuerte, un lamento que se fundía con el rugido de la tormenta, evocando una empatía abrumadora. Era como si su alma canina llorara por todas las pérdidas, por la soledad que lo envolvía como la lluvia interminable. El lector podía casi sentir el peso de esas memorias, las lágrimas imaginarias mezclándose con el agua que corría por su pelaje. La tormenta amainó al atardecer, dejando el patio como un pantano reluciente bajo la luz mortecina. Los niños, aburridos, desataron a Sombra y entraron en la casa riendo, dejando atrás un perro exhausto y tembloroso. Él se arrastró de vuelta a su refugio,
lamiendo las heridas sangrantes que palpitaban con cada lamida. El suelo aún vibraba con los ecos de la lluvia, pero ahora había algo más, una presencia sutil al otro lado de la cerca. Don Emilio, oculto en las sombras de su propio jardín, había observado todo. Su sordera no le impedía oír las vibraciones, sentía el sufrimiento de Sombra como ondas en el aire y el suelo. Con manos temblorosas, sacó su teléfono viejo y comenzó a grabar en secreto un video de los abusos, los niños tirando de la cuerda, la madre indiferente, el perro gimiendo bajo la lluvia. El lente capturaba cada detalle, el agua salpicando, las heridas visibles. Pero en su afán por acercarse más, tropezó con una rama caída, produciendo un crujido seco que rompió el silencio. El sonido alertó a la familia. La puerta de la casa se abrió de golpe, y el padre salió furioso, escudriñando la oscuridad. ¿Quién anda ahí? Sal de una vez, ladrón, gritó, avanzando hacia la cerca con puños cerrados. Don Emilio se congeló, el teléfono aún grabando, sabiendo que su intervención acababa de volverse peligrosa. El sol del mediodía caía como un manto abrasador sobre el patio, intensificando los olores que flotaban en el aire como historias invisibles. Para Sombra, los aromas no eran meros rastros, eran narraciones complejas, tejidas con emociones humanas que su nariz captaba con precisión quirúrgica. El sudor del padre, por ejemplo, olía a ira acumulada, un hedor ácido y persistente como vinagre fermentado en un barril olvidado, que se filtraba desde la casa y lo ponía en alerta. Ese día, el patio bullía con actividad inusual, la familia había invitado a vecinos para una barbacoa improvisada, un evento que transformaba su prisión en un escenario de humillación pública. Sombra yacía encadenado al poste central, con el pelaje aún húmedo de la tormenta anterior, que había dejado surcos de barro seco en su lomo. Las heridas en su cuello ardían bajo el sol, un recordatorio punzante de las ataduras que lo mantenían inmóvil. El aire se cargaba con aromas tentadores, carne asándose en la parrilla, con jugos chisporroteando y liberando nubes de humo ahumado que se mezclaban con el dulzor de las cebollas caramelizadas y el picante de las especias. Su propia hambre era un vacío rugiente en el estómago, un olor interno de bilis amarga que contrastaba con la abundancia humana. Cada inhalación era una tortura, podía oler la comida a metros de distancia, pero su cuenco permanecía vacío, olvidado en un rincón. Los invitados llegaron en oleadas, sus voces un coro de risas y charlas que reverberaban contra las paredes de la casa. Eran vecinos curiosos, con olores variados, perfume floral de una mujer mayor, tabaco fresco de un hombre calvo, y el sudor limpio de niños ajenos que corrían por el jardín. La familia los recibió con sonrisas falsas, pero Sombra sabía la verdad, interpretaba sus historias olfativas. La madre exudaba un aroma nervioso, como limón agrio mezclado con ansiedad, mientras organizaba las mesas. El padre, con su ira latente, se pavoneaba como un rey en su reino, pero su sudor traicionaba fatiga y resentimiento. Pronto, la humillación escaló. Los hijos, animados por la audiencia, decidieron exhibir a Sombra como un espectáculo circense. El mayor, con una sonrisa maliciosa que revelaba dientes torcidos, se acercó con un palo largo en la mano. «Mira cómo baila el tonto», exclamó, pinchando a Sombra en las costillas magulladas. El perro retrocedió instintivamente, pero la cadena lo detuvo con un tirón seco que envió un estallido de dolor a su espina dorsal. Ladró en pánico, un sonido agudo y entrecortado que en su mente se traducía en un «basta, duele». Los invitados rieron, algunos con incomodidad disimulada, pero nadie intervino. El tacto áspero de las manos del chico lo empujaba, forzándolo a girar en círculos torpes, con las patas resbalando en el barro seco que crujía bajo sus uñas. «Siéntate, bestia. Rueda. Haz el muerto», ordenaba el padre, uniéndose al juego, con voz autoritaria, como si Sombra fuera un títere defectuoso. El perro obedecía a medias, impulsado por el miedo instintivo, pero cada comando era una daga en su orgullo canino. Olía el regocijo humano, un aroma de adrenalina y diversión cruel que se esparcía como niebla. Una vecina, con olor a jabón de lavanda, murmuró: «Pobrecito, parece asustado», pero la madre la cortó con una risa forzada: «Es solo un perro, no siente nada. Mira cómo obedece». Sombra gemía, su respuesta, un lamento que nadie interpretaba, sintiendo el peso de las miradas como cadenas adicionales. En medio de la barbacoa, el obstáculo más intenso surgió inesperadamente. El cielo se nubló de nuevo,
y una tormenta repentina estalló con furia, como si el clima conspirara contra él. Truenos retumbaban como explosiones, vibrando el suelo y enviando ondas de terror a través de su cuerpo. Sombra, aún encadenado y expuesto, entró en un ataque de pánico canino. Su corazón latía desbocado, un tambor frenético que hacía que su pecho se agitara. Jadeaba, con la lengua colgando, sintiendo el aire cargado de ozono y lluvia inminente. Las gotas cayeron como proyectiles, empapándolo una vez más, mientras los humanos corrían a refugiarse bajo toldos improvisados. Él quedó solo en el centro del patio, temblando incontrolablemente, con los ojos ámbar dilatados por el miedo. El aislamiento se intensificaba, el pánico lo paralizaba, haciendo que se acurrucara en una bola húmeda, gimiendo con cada relámpago que iluminaba el cielo como un flash acusador. Olía su propio terror, un hedor salado que se mezclaba con el barro, y por un momento deseó que la tierra lo tragara, pero en esa tormenta de caos, surgió un triunfo inesperado. Mientras los humanos se resguardaban, un movimiento sutil en la cerca captó la atención de Sombra. Un gato callejero, de pelaje atigrado y ojos verdes penetrantes, se escabulló por el agujero que él había descubierto antes. El gato olía a libertad salvaje, a basura urbana, a ratones cazados y a noches bajo las estrellas. Llevaba en la boca un resto de carne de la barbacoa, un trozo jugoso que había robado de la basura. Lo depositó cerca de Sombra, a través de las rendijas de la cerca, y se sentó a observarlo con curiosidad felina. Sombra olfateó el obsequio, su hambre superando el miedo residual de la tormenta. Mordió el pedazo con gratitud, sintiendo el sabor cálido y salado que aliviaba su vacío interior. El gato ronroneó suavemente, un sonido vibrante que Sombra interpretó como una invitación. Por primera vez, formaron una alianza silenciosa. Sombra hablaba con el gato mediante miradas intensas y gestos sutiles, inclinaba la cabeza, gemía bajo, y el gato respondía con parpadeos lentos y un roce de cola contra la madera. Compartían soledad en ese intercambio. El gato, un vagabundo urbano marcado por cicatrices de peleas callejeras, olía a independencia herida, mientras Sombra exudaba lealtad traicionada. Era una escena emocional profunda. Bajo la lluvia menguante, se contaban historias sin palabras. Sombra sentía un calor en el pecho, un vínculo que trascendía especies, evocando una empatía abrumadora. Por un instante, no estaba solo, el gato era un aliado en la oscuridad, un recordatorio de que la bondad existía más allá de las cadenas humanas. La tormenta pasó, dejando el patio reluciente y los olores renovados, tierra húmeda, humo residual de la parrilla y el aroma persistente de la traición humana. Los invitados se despidieron con abrazos y promesas vacías, ignorando a Sombra como un mueble olvidado. Él se acurrucó en su refugio, lamiendo las últimas migajas del regalo felino, con el estómago lleno por primera vez en días. Mientras tanto, al otro lado de la cerca, don Emilio revisaba el video grabado en secreto. Su corazón latía con una mezcla de ira y determinación. Las imágenes capturaban la crueldad en crudo, los comandos degradantes, las risas, el pánico de Sombra bajo la tormenta. Con manos temblorosas, lo envió anónimamente a una red de activistas animales en línea, un grupo dedicado a exponer abusos. «Esto debe parar», escribió en el mensaje adjunto, ocultando su identidad detrás de un seudónimo, pero el destino tejía una trampa inesperada. Uno de los activistas, una mujer joven llamada Clara, era una prima lejana de la familia abusiva, conectada por lazos familiares olvidados. Al ver el video, reconoció el patio y los rostros. Su rostro palideció, en lugar de unirse a la causa, sintió lealtad familiar distorsionada. Rápidamente, contactó al padre por mensaje privado: «Sé lo que estás haciendo. Detente o lo haré público yo misma, pero primero, dime quién envió esto». Don Emilio, ajeno a todo, recibió una notificación anónima en su teléfono, una amenaza velada que decía: «Deja de espiar, viejo, o pagarás». El anciano se sentó en su sillón, el bastón temblando en sus manos, sabiendo que su intervención acababa de desatar una confrontación inevitable. La luna llena colgaba en el cielo como un ojo vigilante, amplificando los sentidos de Sombra hasta el punto de la agonía. Esa noche, su pelaje negro absorbía la luz plateada, convirtiéndolo en una silueta etérea en el patio oscuro. Para él, la luna no era solo un astro distante, era un catalizador que despertaba ecos del pasado, haciendo que viera fantasmas de abusos anteriores como apariciones vivas.
Las sombras en las paredes se movían como recuerdos, la patada del padre materializándose en un golpe invisible que le hacía jadear, el pinchazo de un palo reviviendo en su lomo como un fuego renovado. Sus ojos ámbar brillaban con una intensidad sobrenatural, captando detalles que en el día pasaban desapercibidos, el brillo metálico de su cadena, el moho trepando por la cerca como venas podridas, y los olores intensificados que flotaban en el aire nocturno como susurros acusadores. El desarrollo de la humillación emocional alcanzó su pico esa mañana, cuando un accidente doméstico en la casa desencadenó una tormenta de culpas irracionales. Sombra había pasado la noche anterior acurrucado en su refugio bajo el arbusto, lamiendo las heridas de la barbacoa, pero el amanecer trajo caos. Desde el patio, oyó el estrépito, un vaso rompiéndose en la cocina, seguido de gritos humanos que vibraban el suelo como terremotos. El padre irrumpió en el patio con ojos furiosos, arrastrando a Sombra por la cadena sin piedad. «Tú, maldita bestia. Por tu culpa el niño se cortó con el vidrio. Tus ladridos lo distrajeron», rugió, aunque Sombra no había emitido sonido alguno. El perro sintió el tirón en el cuello como un lazo de fuego, su cuerpo arrastrado por el barro seco que raspaba su vientre. Lo encadenaron al poste con nudos más apretados que nunca, sin un solo bocado de comida ni un sorbo de agua. El sol ascendía, calentando el metal de la cadena hasta que quemaba su piel, y el hambre se instalaba como un vacío rugiente en su interior. La luz lunar de la noche anterior aún resonaba en su mente, filtrándose ahora en recuerdos diurnos como cuchillas frías que cortaban su serenidad. El silencio del patio era roto solo por el rugido constante de su estómago, un gruñido bajo y persistente que hacía eco en su pecho vacío. Olía su propia debilidad, un hedor a bilis y fatiga que se mezclaba con el aroma polvoriento del suelo agrietado por el calor. La familia lo ignoraba deliberadamente, la madre pasaba por el patio con cestas de ropa, lanzándole miradas de desprecio que olían a indiferencia fría, como aire estancado en una habitación cerrada. Los hijos, con vendajes en las manos del accidente, se asomaban desde la ventana y reían, arrojando migajas de pan justo fuera de su alcance, tentándolo con olores tentadores que se disipaban en el viento. «Deberíamos deshacernos de ti, animal inútil», murmuró el padre esa tarde, inclinándose cerca de Sombra con aliento a alcohol y rabia. El perro gemía suavemente, un sonido tembloroso que en su perspectiva se traducía en un «no me dejen, por favor». Era un ruego instintivo, nacido de esa lealtad canina que persistía a pesar de los tormentos. Sintió el peso de esas palabras como un yugo adicional. El padre lo empujó con el pie, enviando un dolor sordo a sus costillas magulladas. Sombra se acurrucó, con el hocico pegado al suelo, inhalando el polvo que le irritaba las fosas nasales. La humillación no era solo física, era un asalto al alma, erosionando su esencia hasta dejarlo como una sombra de lo que había sido. Los obstáculos se intensificaron con la enfermedad provocada por la desnutrición. Al caer la noche, la luna llena reapareció, bañando el patio en una luz espectral que hacía que las fantasmas del pasado danzaran con más vividez. Sombra sentía debilidad en las patas, un temblor que hacía que el suelo pareciera inclinarse bajo él. Su visión se nublaba por momentos, los bordes del patio difuminándose en un borrón plateado. El hambre lo devoraba desde dentro, un fuego lento que le robaba fuerzas, jadeaba con dificultad, el aliento saliendo en ráfagas calientes que condensaban en el aire fresco. Intentaba lamer gotas de rocío de las hojas cercanas, pero el sabor era amargo, insuficiente para calmar el vacío. Cada hora sin comida lo debilitaba más, convirtiendo su cuerpo en un recipiente frágil, propenso a colapsar bajo el peso de su propia cadena. Sin embargo, en esa oscuridad lunar, surgió un triunfo inesperado. La luna amplificaba no solo el dolor, sino también los recuerdos olfativos que lo anclaban a la vida. Cerrando los ojos, Sombra inhaló profundamente, y un aroma enterrado emergió como un faro, el olor cálido y lechoso de su madre perra, un eco de sus primeros días como cachorro. Era un perfume de seguridad, de lamidas tiernas y cuerpos acurrucados en una madriguera oscura, lejos de humanos crueles. Ese recuerdo lo impulsó, con fuerzas renovadas, aunque débiles, comenzó a cavar un túnel bajo la cerca. Sus patas delanteras arañaban la tierra blanda, enviando vibraciones sutiles que resonaban en el suelo. El olor a raíces frescas y humedad lo guiaba, cada palada un paso hacia la libertad. Ignoraba el dolor en sus uñas sangrantes, enfocándose en esa fuerza interna, un instinto primordial que lo empujaba adelante. La escena emocional culminó en la quietud de la medianoche, cuando Sombra pausó para lamer sus heridas.
Sus patas delanteras estaban cubiertas de tierra y sangre, el tacto áspero de su lengua enviando punzadas de dolor que evocaban una vulnerabilidad profunda. Bajo la luna, se sintió expuesto, como un ser roto en un mundo indiferente. Gemía suavemente, un lamento que se fundía con el viento nocturno, recordando no solo a su madre, sino a todos los momentos de ternura perdidos. Era como si su corazón canino llorara por la inocencia robada, por la lealtad no correspondida. El lector podía casi tocar esa fragilidad, el pelaje húmedo por el sudor del esfuerzo, los ojos ámbar brillando con lágrimas invisibles, el cuerpo temblando no solo de debilidad, sino de una soledad que calaba hasta el alma. El túnel avanzaba centímetro a centímetro, un pasadizo irregular que olía a libertad inminente. Sombra empujaba con el hocico, ignorando el barro que se pegaba a su hocico como una máscara. Finalmente, emergió al otro lado, el jardín de don Emilio, un oasis de hierba suave y olores calmantes como madera vieja y flores nocturnas. Exhaustado, se derrumbó en el suelo fresco, jadeando con el pecho agitado. La luna iluminaba su figura, haciendo que pareciera un fantasma escapado. Don Emilio, insomne esa noche, sintió las vibraciones sutiles en su casa, un rasguño distante, un gemido amortiguado. Con su bastón en mano, salió al jardín, sus ojos ancianos ajustándose a la luz lunar. Vio a Sombra tendido allí, exhausto y vulnerable. «Pobre criatura», susurró, acercándose con cautela. Extendió una mano temblorosa para tocarlo, intentando ofrecer consuelo. Pero Sombra, dominado por el miedo instintivo amplificado por la luna y el trauma, reaccionó con un mordisco rápido en la mano del anciano. No era agresión, sino pánico puro, sus dientes se cerraron brevemente, dejando una herida sangrante. Don Emilio gritó de dolor, un sonido agudo que cortó la noche como un cuchillo. El eco reverberó, y en la casa vecina, las luces se encendieron una a una, siluetas humanas apareciendo en las ventanas. El padre salió al patio furioso, escudriñando la oscuridad. «¿Qué demonios pasa ahí?», bramó, avanzando hacia la cerca con pasos pesados. Sombra se encogió, el corazón latiéndole con terror, sabiendo que su escape acababa de desatar un caos impredecible. El grito de don Emilio cortó la noche como un cuchillo oxidado, y el caos estalló en segundos. Las luces de la casa vecina se encendieron de golpe, iluminando el patio como un escenario de juicio. El padre salió rugiendo amenazas, la madre gritaba histérica desde la puerta, y los niños se asomaban con ojos desorbitados. Sombra, aterrorizado por su propia reacción, retrocedió tambaleante hacia el túnel que había cavado, pero el dolor en sus patas debilitadas lo traicionó. Tropezó, rodó por la hierba húmeda del jardín de don Emilio y, en un arrebato de pánico puro, se escabulló por una rendija lateral de la cerca, desapareciendo en la oscuridad de la calle. Don Emilio, con la mano sangrando envuelta en un pañuelo improvisado, se quedó allí de pie, herido no solo en la carne, sino en el alma. Había visto el miedo en los ojos de Sombra, un miedo tan profundo que transformaba al perro en una criatura salvaje. «No fue tu culpa, amigo», murmuró al vacío, mientras las voces furiosas de los vecinos lo obligaban a retroceder hacia su casa. Cerró la puerta con llave por primera vez en años, el corazón latiéndole con una mezcla de dolor físico y compasión ardiente. Durante las horas siguientes, la familia registró el barrio con linternas, gritando el nombre de Sombra como si fuera un criminal fugitivo. «Ese perro maldito. Si lo encuentro, lo mato yo mismo», bramaba el padre, pateando cubos de basura y asustando a los vecinos que se asomaban curiosos. Notaron la ausencia prolongada del animal, el túnel cavado, la sangre en la hierba del jardín contiguo. La madre, pálida de rabia, golpeaba la puerta de don Emilio exigiendo explicaciones. «Usted lo dejó escapar. Ese perro es nuestro», gritaba, mientras el anciano, desde el otro lado de la puerta, guardaba silencio, apretando el pañuelo manchado contra su herida. Sombra, meanwhile, corría por calles desconocidas, el corazón desbocado y las patas temblando. El mundo exterior era un torbellino sensorial abrumador, olores intensos de gasolina quemada, comida callejera, orina de otros perros, humanos desconocidos que olían a prisa y peligro. El asfalto frío le raspaba las almohadillas heridas, y cada farola proyectaba sombras que lo hacían saltar de miedo. Pero en medio del terror, algo cambió. Por primera vez en años, no había cadena. No había poste. No había golpes predecibles. Solo el aire libre,
aunque estuviera cargado de amenazas. Al amanecer, exhausto y temblando, Sombra se refugió bajo un contenedor abandonado en un callejón. Allí, en la penumbra húmeda que olía a basura fermentada y ratas, sintió por primera vez el peso real de su huida. El hambre lo devoraba de nuevo, pero también una extraña ligereza en el pecho. Se lamió la herida del mordisco accidental, saboreando la culpa mezclada con sangre. En su mente canina, repetía una y otra vez la imagen de la mano amable de don Emilio, esa mano que había intentado tocarlo con ternura y que él había herido por puro instinto de supervivencia. Don Emilio no durmió esa noche. Sentado en su cocina oscura, con la mano vendada con gasa y desinfectante, miró la herida y no sintió odio, solo una tristeza profunda. Recordó su propia vida, viudo, sin hijos, sordo desde hace décadas, viviendo en silencio mientras el mundo gritaba a su alrededor. Tú y yo nos parecemos, amigo, susurró al aire. Limpió la sangre del suelo del jardín al amanecer, borrando las huellas de Sombra para protegerlo. Luego, con determinación que no sabía que aún tenía, comenzó a buscarlo. Salió con su bastón, cojeando por las calles, preguntando a los vecinos si habían visto un perro negro grande con ojos ámbar. Algunos lo miraban con lástima, otros con desconfianza, pero nadie sabía nada. Pasaron 2 días. Sombra sobrevivía a duras penas, comiendo restos de comida tirados en basureros, bebiendo agua de charcos que sabían a metal y suciedad. El frío nocturno lo hacía temblar bajo cartones apilados, y los ruidos de la ciudad, claxones, gritos humanos, motores rugientes, lo mantenían en un estado de alerta constante. Pero también descubría cosas nuevas, el olor cálido de una panadería al amanecer, el roce suave de la hierba en un parque pequeño donde se atrevió a entrar una noche. En la tercera noche, don Emilio lo encontró. El anciano había estado caminando horas, siguiendo un presentimiento, hasta llegar a un parque abandonado en las afueras del barrio. Allí, bajo un banco roto, vio una sombra negra acurrucada. Sombra levantó la cabeza al sentir las vibraciones familiares del bastón golpeando el suelo. Sus ojos ámbar se encontraron con los del anciano, y por un instante, el miedo volvió a dominarlo. Retrocedió, gimiendo bajo, el rabo entre las patas. Don Emilio no se acercó de inmediato. Se sentó lentamente en el banco, a varios metros de distancia, y sacó de su bolsillo un trozo de carne seca que había guardado. Lo colocó en el suelo, sin mirarlo directamente. No te haré daño, amigo. Nunca te haría daño, susurró con voz ronca. Sombra olfateó el aire, el olor cálido de ungüentos que don Emilio usaba en su propia mano herida, el aroma familiar de la hierba del jardín, y debajo de todo, la esencia del anciano, madera vieja, té de manzanilla, soledad compartida. El perro se acercó con cautela, paso a paso, las patas temblando. Tomó la carne con delicadeza, sin morder la mano que la había ofrecido. Luego, algo extraordinario ocurrió. Sombra, impulsado por un instinto más profundo que el miedo, se acercó más y apoyó la cabeza en la rodilla de don Emilio. El anciano, con lágrimas en los ojos, posó su mano vendada sobre la cabeza del perro, acariciándolo con una suavidad que Sombra nunca había conocido. No había palabras que Sombra pudiera entender, pero sí gestos, el tacto suave, el calor de una palma que no golpeaba, el olor de compasión genuina. Don Emilio lo llevó a su casa esa misma noche, envuelto en una manta vieja para que no lo vieran los vecinos. Lo instaló en una habitación cálida, con un colchón blando que olía a lavanda y seguridad. Curó sus heridas con ungüentos que ardían al principio, pero luego aliviaban como una caricia. Sombra, al principio tenso y alerta, comenzó a relajarse. Dialogaban, de una manera única. Don Emilio hablaba en voz baja, aunque sabía que Sombra no oía las palabras, solo las vibraciones y el tono. El perro respondía con lamidas suaves en la mano herida, con miradas prolongadas que decían, lo siento, con el rabo moviéndose tímidamente por primera vez en años. La sordera de don Emilio se convirtió en una bendición compartida. El anciano, escuchaba, con el corazón, sentía las vibraciones de los gemidos de Sombra como súplicas, interpretaba los temblores como relatos de dolor pasado. Sombra, a su vez, percibía la calma del anciano como una canción silenciosa. Por primera vez, sentía amor. Un amor sin cadenas, sin gritos, sin condiciones. Era un calor que llenaba el vacío de su pecho, que hacía que sus ojos ámbar brillaran con algo parecido a la esperanza. Juntos, en secreto, comenzaron a sanar.
Don Emilio cambiaba las vendas de ambos, la suya y las de Sombra, mientras el perro lo observaba con devoción creciente. Le daba comida abundante, agua fresca, caricias que duraban horas. Sombra dormía a los pies de su cama, escuchando el latido lento y constante del corazón del anciano, un ritmo que le decía, estás a salvo, pero la familia no había desistido. Notaban la ausencia definitiva de Sombra, y las sospechas recaían cada vez más en don Emilio. Una tarde, mientras el anciano paseaba al perro con una cuerda improvisada por el jardín trasero, la madre y el padre irrumpieron sin aviso, saltando la cerca baja. Ahí está. Ese perro es nuestro, gritó el padre, avanzando con furia. Don Emilio se interpuso, bastón en mano, mientras Sombra se ponía rígido, gimiendo de terror, en el caos que siguió, gritos, amenazas, empujones. Sombra, herido aún y aterrorizado, se soltó de la cuerda y corrió. Corrió como si el mismísimo infierno lo persiguiera, saltando la cerca opuesta y perdiéndose en la calle oscura, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a estallar. Don Emilio gritó su nombre hasta quedarse sin voz, pero el perro ya había desaparecido en la noche, dejando atrás el primer lugar donde había conocido la bondad, y temiendo no volver a encontrarla nunca. La noche devoró a Sombra en cuanto saltó la cerca. Corrió sin rumbo, las patas golpeando el asfalto con un ritmo desesperado que resonaba en sus oídos como tambores de guerra. El aire frío le quemaba los pulmones, cargado de olores desconocidos, humo de escapes, frituras callejeras, orina de gatos, miedo propio. Cada farola proyectaba sombras monstruosas que lo perseguían, y los autos pasaban rugiendo como bestias gigantes con ojos brillantes. Eran monstruos rugientes, criaturas de metal que olían a goma quemada y aceite caliente, y que podían aplastarlo con un solo movimiento. Se metió por callejones estrechos, saltó contenedores, esquivó charcos que reflejaban la luna menguante como espejos rotos. El corazón le latía tan fuerte que parecía querer escapar del pecho, y cada latido traía el recuerdo del calor de la mano de don Emilio, ese calor que ahora parecía un sueño lejano. Al amanecer, exhausto, se acurrucó bajo un camión estacionado en una avenida periférica. El frío del asfalto se filtraba en sus huesos, y el olor a diésel le irritaba la nariz. Tenía hambre, sed, y un vacío más profundo, la sensación de haber traicionado al único humano que lo había tratado con bondad. Lamió sus heridas nuevas, las que se había hecho al correr entre vidrios rotos y espinas de parques abandonados. El sabor metálico de la sangre se mezclaba con el polvo de la ciudad, y cerró los ojos, deseando que el mundo se detuviera. Los días siguientes fueron una lucha constante por sobrevivir. La ciudad era un laberinto de peligros y tentaciones. Aprendió a moverse entre las sombras, a olfatear los basureros antes de acercarse, a interpretar los olores humanos, los que olían a prisa y peligro, hombres con botellas que gritaban, los que olían a comida, mujeres con bolsas de supermercado, y los que olían a indiferencia absoluta, casi todos. Humanos lo miraban al pasar, algunos con lástima fugaz, otros con miedo o desprecio. Una niña intentó acariciarlo, pero su madre la apartó bruscamente. No toques a ese perro sucio, puede tener rabia. Sombra retrocedió con el rabo entre las patas, sintiendo la humillación como un golpe más, aunque esta vez sin manos involucradas. Una noche, guiado por el olor a carne podrida y camaradería canina, encontró a una manada de perros callejeros en un terreno baldío cerca del río. Eran 5, un pastor alemán viejo con el hocico gris, 2 mestizos flacos y nerviosos, una hembra pitbull con cicatrices en el lomo y un cachorro juguetón que aún conservaba algo de inocencia. Se comunicaban con ladridos cortos, gruñidos bajos y movimientos de cola que eran todo un lenguaje. El líder, el pastor alemán, lo olfateó con desconfianza. Sombra bajó la cabeza, exponiendo el cuello en señal de sumisión, y habló, con gemidos suaves, contando sin palabras su historia de cadenas y golpes. Los otros lo aceptaron, no con cariño, pero sí con la solidaridad áspera de quienes conocen el hambre y el miedo. Con ellos aprendió las reglas de la calle, donde encontrar agua en las fuentes rotas de los parques, cómo cazar ratas en los basureros del mercado, cómo evitar a los humanos con redes y camionetas que olían a muerte, los de la perrera. Juntos formaban una sinfonía de ladridos cuando algún peligro se acercaba, un coro que resonaba en la noche y ahuyentaba a los intrusos. Sombra contribuía con su olfato agudo y su instinto lunar. Cuando la luna creciente parecía guiarlo hacia los mejores lugares para buscar comida. Una noche, lideró al grupo hacia un contenedor detrás de una carnicería, donde encontraron huesos con carne aún pegada.
La manada comió hasta saciarse, y por primera vez en mucho tiempo, Sombra sintió algo parecido a pertenecer, pero la ciudad no perdonaba. Los humanos indiferentes eran el menor de los problemas. Una tarde, mientras cruzaban un parque, un grupo de adolescentes los vio y decidió divertirse. Arrojaron piedras y botellas, riendo con esa crueldad gratuita que Sombra conocía demasiado bien. «Mira ese negro grande, parece un lobo», gritó uno. Las piedras rebotaban en el suelo, una golpeó a la hembra pitbull en el lomo, otra rozó el hocico de Sombra. La manada huyó dispersándose, pero el ataque de perros rivales llegó poco después, una pandilla de rottweilers que reclamaba ese territorio. El líder enemigo, un macho enorme con collar de púas robado, cargó contra Sombra con colmillos al descubierto. El obstáculo fue brutal. Los perros se enzarzaron en una pelea feroz, gruñidos y mordidas resonando en el aire cargado de olor a sangre y adrenalina. Sombra sintió dientes clavándose en su hombro, el dolor ardiente como fuego líquido. Sangraba abundantemente, el pelaje negro empapado en rojo oscuro. La hembra pitbull fue herida en una pata, y el cachorro lloriqueaba escondido entre arbustos. Parecía que perderían el territorio, la comida, quizás la vida, pero entonces llegó el triunfo inesperado. La luna, aunque no llena, brillaba lo suficiente para avivar los instintos de Sombra. Recordó sus noches bajo la luna en el patio, cuando los sentidos se agudizaban y veía caminos invisibles. Usando esa astucia lunar, percibió un olor a agua cercana, el río. Ladró con fuerza, un sonido profundo y urgente que la manada entendió como orden. Los guió en una huida estratégica, zigzagueando entre árboles y callejones hasta llegar a la orilla. Los rottweilers, más pesados, se quedaron atrás, resbalando en el barro. Cruzaron un puente estrecho que los perseguidores no se atrevieron a tomar. Al otro lado, jadeantes y heridos, pero vivos, la manada se reagrupó. El pastor alemán lamió la herida de Sombra en señal de respeto, y por primera vez, el perro negro sintió que había liderado, que había protegido a otros en lugar de ser solo la víctima. En los días siguientes, mientras lamía sus heridas bajo un puente que olía a humedad y algas, Sombra reflexionó sobre el abandono. Acurrucado junto a la hembra pitbull, que ahora lo toleraba con algo parecido al cariño, pensó en don Emilio. En el calor de su casa, en las caricias suaves, en el olor a té y seguridad. La soledad universal lo golpeó como una ola. Todos los perros callejeros llevaban historias de traición humana, de hogares perdidos, de confianza rota. Gemía por las noches, un lamento bajo que se mezclaba con el rumor del río, evocando una empatía profunda. Era el dolor de saber que había tenido amor por un instante y lo había perdido por miedo. Se preguntaba si alguna vez volvería a sentir una mano que no golpeara, un hogar sin cadenas. Mientras tanto, don Emilio no había dejado de buscarlo. El anciano recorría las calles todos los días, con una foto impresa de Sombra tomada con su viejo teléfono, preguntando a transeúntes, repartiendo volantes en veterinarias y refugios. Su mano herida sanaba lentamente, pero el dolor en el corazón era más grande. Lo encontraré, se repetía, sintiendo las vibraciones de los autos como ecos del trote de Sombra. Una noche, guiado por un presentimiento, don Emilio llegó al terreno baldío cerca del río. La manada lo olió antes de verlo, el aroma familiar de té, madera vieja y bondad. Sombra se levantó de golpe, el corazón latiéndole con fuerza. Corrió hacia él, olvidando el miedo, lamiendo la mano vendada con frenesí. Los otros perros se mantuvieron a distancia, desconfiados, pero Sombra habló, con gemidos alegres, contando sin palabras que este humano era diferente. Don Emilio se arrodilló, abrazando al perro sucio y herido. «Te encontré, amigo. Te encontré», susurró con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. Sombra apoyó la cabeza en su pecho, sintiendo el latido lento y constante del corazón del anciano, pero la alegría duró poco. Desde las sombras del terreno, emergió un grupo de jóvenes pandilleros que reclamaban ese lugar como suyo. Eran 4, con olor a alcohol barato y cigarrillos, cadenas colgando de los pantalones y navajas brillando bajo la luz de la luna. «Ey, viejo. ¿Qué haces aquí con ese perro? Este es nuestro territorio. Si quieres llevarte algo, paga», gritó el líder, avanzando con amenaza. Don Emilio se puso de pie lentamente, interponiéndose entre ellos y Sombra, bastón en mano. La manada gruñó desde la distancia, pero no se acercó.
Sombra se tensó, listo para defender al único humano que lo había amado, mientras los pandilleros se acercaban más, exigiendo pago, con sonrisas crueles. Los pandilleros se acercaron en semicírculo, sus cadenas tintineando como advertencias en la noche. El líder, un joven de cabeza rapada y tatuajes que brillaban bajo la luz mortecina de un farol lejano, dio un paso al frente con una sonrisa torcida. El olor a alcohol barato y humo rancio impregnaba el aire, mezclándose con el hedor metálico de sus navajas abiertas. El perro vale plata, viejo. O nos das algo, o nos lo llevamos nosotros, dijo con voz ronca, golpeando la palma de la mano con la cadena enrollada. Los otros rieron, un sonido gutural que hizo que la manada de perros callejeros retrocediera entre los arbustos, gruñendo bajo pero sin atreverse a intervenir. Don Emilio apretó el bastón con ambas manos, el cuerpo temblando no solo por la edad, sino por una furia contenida que nunca había sentido tan viva. Delante de él, Sombra se colocó en posición defensiva, el pelaje erizado, los colmillos al descubierto en un gruñido profundo que vibraba en el suelo. Sus ojos ámbar reflejaban la luna como brasas encendidas, y por primera vez desde que escapó, no sentía miedo paralizante, sino un instinto protector feroz hacia el anciano que lo había salvado 2 veces. El líder dio otro paso. Última oportunidad, abuelo. Don Emilio levantó el bastón ligeramente, la voz firme a pesar del temblor. Este perro no es propiedad de nadie. Y ustedes no van a tocarlo. El pandillero soltó una carcajada y avanzó rápido, la cadena silbando en el aire. Lo que ocurrió después fue un caos de movimiento y sonido. Sombra saltó hacia adelante, interceptando el golpe destinado al anciano. La cadena rozó su lomo, abriendo una herida ardiente, pero él mordió la pierna del líder con precisión instintiva, no para matar, sino para incapacitar. El joven gritó de dolor, soltando la cadena y retrocediendo. Los otros pandilleros cargaron, pero la manada callejera, inspirada por el coraje de Sombra, emergió de las sombras ladrando con furia. El pastor alemán viejo y la hembra pitbull se unieron al ataque, creando una barrera de dientes y gruñidos. Don Emilio golpeó con el bastón a uno de los agresores en la rodilla, haciendo que cayera de dolor. Los pandilleros, sorprendidos por la resistencia inesperada, retrocedieron maldiciendo y amenazando venganza, desapareciendo en la oscuridad. El silencio que siguió fue pesado, roto solo por los jadeos de los perros y el latido acelerado de Don Emilio. El anciano se arrodilló junto a Sombra, examinando la nueva herida con manos temblorosas. «Lo hiciste, amigo. Nos salvaste», susurró, acariciando el hocico ensangrentado del perro. Sombra lamió su mano, gimiendo suavemente, un diálogo sin palabras que decía: «Tú me salvaste primero». Esa noche, Don Emilio llevó a Sombra de vuelta a casa, esta vez con más cuidado que nunca. Lo curó con los mismos ungüentos que usaba para su propia mano, vendando la herida mientras el perro descansaba sobre el colchón blando que ya consideraba suyo. La manada callejera se quedó atrás, pero Sombra sabía que había dejado una parte de sí mismo con ellos, la fuerza que había encontrado en la libertad salvaje. Los días siguientes fueron de recuperación y revelaciones. Don Emilio, sentado en su sillón favorito, revisaba una caja vieja que había guardado durante años. En ella estaban los videos que había grabado desde su ventana, horas y horas de maltrato capturadas en secreto, desde los primeros aullidos de Sombra hasta las humillaciones más recientes. Las imágenes eran crudas: patadas, cadenas, lluvia torrencial, niños riendo mientras el perro temblaba. El anciano sentía las vibraciones de su propio corazón acelerado al verlas de nuevo. «Esto debe terminar de una vez», murmuró, la voz temblando de determinación. Decidió contactar a alguien de confianza, una vecina mayor que trabajaba como voluntaria en una asociación protectora de animales. La invitó a casa bajo pretexto de tomar té, y cuando llegó, le mostró los videos. La mujer, de ojos bondadosos y voz suave, palideció al ver las imágenes. «Emilio, esto es denuncia penal. Tienes pruebas suficientes para años de maltrato». Don Emilio asintió, acariciando la cabeza de Sombra que descansaba en su regazo. «Quiero que paguen. Pero sobre todo, quiero que él esté a salvo para siempre». Sombra, desde su perspectiva, percibía el cambio en el ambiente. El olor a ansiedad del anciano era palpable, un aroma ácido que flotaba en la casa, pero también había otro: esperanza, como hierba fresca después de la lluvia. Dialogaban, como siempre. Don Emilio hablaba en voz baja,
explicando sus planes aunque sabía que Sombra no oía las palabras, solo las vibraciones y el tono. El perro respondía con lamidas, con miradas prolongadas, con aullidos suaves que parecían asentimientos. «Vamos a mostrarle al mundo lo que te hicieron», decía el anciano, y Sombra inclinaba la cabeza, como comprendiendo la justicia que se acercaba. El desarrollo tomó un giro innovador cuando Sombra, guiado por su olfato extraordinario, comenzó a desenterrar verdades ocultas. Una tarde, mientras don Emilio revisaba documentos viejos en el jardín, Sombra empezó a cavar frenéticamente cerca de la cerca que separaba las propiedades. La tierra húmeda volaba bajo sus patas, el olor a raíces y humedad llenando sus fosas nasales. Cavó hasta encontrar algo enterrado, un collar viejo roto, marcas de dientes humanas en un palo, y lo más impactante, un cuaderno mohoso que la familia había descartado años atrás. Don Emilio lo abrió con cuidado. Era un diario de la madre, con entradas que detallaban negligencia y crueldad casual. El perro ladró otra vez. Lo dejaremos sin comida 3 días para que aprenda. Los niños lo ataron bajo la lluvia. Fue divertido ver cómo temblaba. Las palabras eran evidencia física, prueba irrefutable de años de abuso sistemático. Don Emilio abrazó a Sombra con lágrimas en los ojos. «Tú lo encontraste, amigo. Tú lo hiciste». El perro lamió su rostro, sintiendo el sabor salado de las lágrimas, un diálogo de gratitud mutua. Era como si Sombra, con su capacidad para oler verdades enterradas, recuerdos olfativos que los humanos no podían percibir, hubiera contribuido directamente a su propia liberación. Juntos prepararon todo, los videos, el diario, fotos de las heridas de Sombra. Don Emilio contactó a la Asociación Protectora, que envió a un abogado especializado. «Tenemos un caso sólido», dijo el hombre por teléfono. Sombra, tumbado a los pies del anciano, sentía las vibraciones de la voz emocionada. Por primera vez, el futuro olía a justicia, pero la familia contraatacó con amenazas legales. Una carta llegó a casa de don Emilio, una demanda por robo de propiedad, refiriéndose a Sombra, y acusaciones de allanamiento. El padre apareció en la puerta una tarde, furioso, gritando que retirarían la denuncia si le devolvían al perro. «Es mío. Lo compré y lo entrené como quise», bramó. Don Emilio cerró la puerta en su cara, pero el miedo se instaló. Sombra gruñó desde dentro, listo para defender de nuevo. En medio de la tensión, surgió un triunfo inesperado. El diario, analizado por expertos, revelaba no solo negligencia animal, sino patrones de violencia familiar que activaron alertas en servicios sociales. La asociación encontró testigos, vecinos que habían oído los gritos durante años, el gato callejero que había sido testigo silencioso. Todo se acumulaba como una avalancha. La escena emocional más profunda ocurrió una noche, bajo la luna que tanto había guiado a Sombra. Don Emilio y el perro estaban en el jardín, el anciano sentado en una silla vieja, Sombra con la cabeza en su regazo. «Me has salvado la vida, ¿sabes?», susurró el anciano, acariciando el pelaje negro. «Pensé que mis días terminarían solos, en silencio. Pero tú me diste propósito». Sombra gimió suavemente, lamiendo la mano arrugada, sintiendo el calor de un lazo que sanaba heridas antiguas de ambos. Era un abrazo interespecies, una conexión que trascendía palabras y sordera, olores y miedos. Dos almas rotas que se habían encontrado y reconstruido mutuamente, pero la batalla no había terminado. Esa misma noche, mientras dormían, un ruido sospechoso despertó a Sombra. Olfateó el aire, olor a gasolina y rabia humana. La familia, desesperada, había decidido actuar por su cuenta. Dos figuras escalaron la cerca trasera, con una bolsa grande y una cuerda en mano. Su plan era claro: secuestrar a Sombra para silenciar la evidencia para siempre, llevándolo a un lugar remoto donde nadie lo encontraría. Sombra gruñó con fuerza, despertando a don Emilio, justo cuando las siluetas se acercaban a la puerta trasera en la oscuridad. El gruñido de Sombra rompió el silencio de la casa como una alarma primitiva. Sus orejas se alzaron al instante, captando el olor inconfundible que se filtraba por debajo de la puerta trasera, sudor humano cargado de rabia, gasolina derramada y algo más oscuro, una determinación fría que olía a desesperación. Don Emilio se despertó sobresaltado en su sillón, el corazón latiéndole con fuerza al sentir las vibraciones del gruñido profundo del perro. «¿Qué pasa, amigo?», susurró, incorporándose con dificultad. Sombra ya estaba en pie,
el pelaje erizado, los colmillos brillando bajo la luz tenue de la lámpara que nunca apagaba del todo. Las siluetas se movían sigilosas en el jardín. Eran el padre y el hijo mayor, envueltos en ropa oscura, con pasamontañas improvisados que no ocultaban su olor familiar, ese hedor a ira acumulada que Sombra había aprendido a temer desde cachorro. Llevaban una bolsa grande de yute, una cuerda gruesa y un bidón de plástico que olía a combustible. Su plan era simple y brutal: entrar en silencio, atrapar al perro, sacarlo de la casa y llevarlo lejos, a un bosque remoto donde nadie oiría sus aullidos finales. Esta vez no habrá pruebas ni viejos entrometidos, murmuró el padre mientras forzaba la cerradura de la puerta trasera con una ganzúa casera. El hijo mayor sostenía una linterna apagada, el corazón latiéndole tan fuerte que Sombra lo sentía como vibraciones en el suelo. La puerta cedió con un chasquido seco. Entraron agachados, el padre con la cuerda en una mano y un trapo empapado en algo químico en la otra. El olor acre del sedante llegó hasta Sombra antes que ellos, quemándole las fosas nasales. Gruñó más fuerte, colocándose entre la puerta y don Emilio, que ahora estaba de pie, bastón en mano, comprendiendo al fin la gravedad. «Salgan de mi casa», gritó el anciano con toda la fuerza que sus pulmones permitían, pero su voz se quebró en la noche. El padre cargó primero. «Agárralo, rápido», ordenó al hijo. Sombra saltó hacia adelante, mordiendo la manga del hombre con precisión letal, desgarrando tela y carne. El padre gritó de dolor, soltando la cuerda, pero el hijo mayor fue más rápido, lanzó el trapo empapado hacia el hocico del perro. Sombra lo esquivó por instinto, pero parte del químico le rozó los ojos, haciendo que ardieran como fuego líquido. Ladró con furia, cegado momentáneamente, mientras don Emilio golpeaba con el bastón al padre en la pierna, haciéndolo tambalearse. El caos estalló en la pequeña sala. Muebles volcados, lámparas cayendo, el olor a sangre y sedante llenando el aire. Sombra, a pesar del ardor en los ojos, usó su olfato y las vibraciones para orientarse. Mordió la pantorrilla del hijo mayor, que gritó y pateó salvajemente, conectando un golpe en las costillas ya magulladas del perro. Don Emilio intentó interponerse, pero el padre lo empujó con violencia contra la pared. El anciano cayó con un gemido sordo, el bastón rodando por el suelo. En medio del forcejeo, lograron pasar la cuerda por el cuello de Sombra y arrastrarlo hacia la puerta trasera. El perro se resistía con todas sus fuerzas, las patas arañando el piso de madera, dejando surcos profundos. «Al auto, rápido», jadeó el padre, sangrando por el brazo. Lo metieron en la bolsa de yute, que olía a tierra húmeda y terror pasado. Sombra huyó dentro, un sonido desgarrador que vibró en las paredes de la casa, mientras don Emilio, aturdido en el suelo, gritaba su nombre con voz rota. El viaje fue una pesadilla interminable. Lo sacaron en el maletero de un auto viejo que olía a óxido y cigarrillos apagados. Cada bache del camino era un golpe contra su cuerpo, la bolsa apretada contra su pelaje, dificultando la respiración. El sedante residual le pesaba en los párpados, pero el miedo lo mantenía despierto. Olía el miedo de los humanos también, sudor frío, adrenalina, culpa reprimida. El padre conducía en silencio, el hijo mayor maldiciendo por las mordidas. «Lo vamos a tirar al barranco del bosque. Nadie lo encontrará nunca», dijo el padre con voz temblorosa, más para convencerse a sí mismo que al hijo. Llegaron al bosque cuando la luna estaba alta, bañando los árboles en una luz plateada que Sombra reconoció como su vieja aliada. Lo sacaron de la bolsa y lo encadenaron a un árbol grueso con la misma cuerda gruesa. El lugar era remoto, un claro rodeado de pinos altos, el suelo cubierto de hojas crujientes que olían a podredumbre y humedad eterna. El viento ululaba entre las ramas como un lamento colectivo, llevando ecos de animales lejanos. Lo dejaron allí con un cuenco vacío y sin agua, la cadena corta para que no pudiera escapar. «Esto es por entrometido», escupió el padre antes de irse, pateando una vez más el lomo de Sombra. El golpe fue brutal, enviando una oleada de dolor que lo dejó jadeando. Los faros del auto se alejaron, dejando al perro solo en la oscuridad, encadenado en un bosque que olía a muerte lenta. Los primeros días fueron un abismo de desesperación. El hambre llegó rápido, un vacío ardiente que le retorcía las entrañas. La sed era peor, la lengua hinchada, la garganta como papel de lija. Intentaba lamer el rocío de las hojas bajas, pero la cadena lo limitaba a un círculo pequeño de tierra fría. Las lesiones acumuladas, las mordidas de la pelea,
el golpe final, las heridas viejas reabiertas, supuraban bajo el pelaje, atrayendo moscas que zumbaban como un coro infernal. El frío nocturno calaba hasta los huesos, haciendo que temblara incontrolablemente bajo la luna que lo observaba indiferente, el viento ululaba como lamentos de otros perros perdidos, y Sombra aullaba en respuesta, un sonido profundo y roto que reverberaba en el bosque. Era la humillación máxima, después de haber probado la libertad y el amor, volver a las cadenas, pero esta vez sin esperanza visible. Recordaba el calor del colchón de don Emilio, el sabor de la comida dada con cariño, las caricias suaves. Ahora solo tenía dolor y soledad. Sus ojos ámbar, empañados por el sufrimiento, miraban la luna como pidiéndole respuestas. ¿Por qué los humanos que debían protegerlo lo destruían? ¿Por qué la bondad era tan frágil? En su monólogo interno, Sombra reflexionaba sobre la resiliencia. Recordaba cada golpe, cada noche bajo la lluvia, cada mirada indiferente. Pero también recordaba los triunfos, el túnel cavado, la manada salvada, la defensa de don Emilio. No soy solo una bestia, parecía decir cada aullido. Soy más fuerte que su odio. Era una declaración de existencia, un grito al universo de que, aunque encadenado, su espíritu seguía libre. Los días se convirtieron en una eternidad de sufrimiento. La debilidad lo invadía, las patas apenas sosteniéndolo cuando intentaba moverse. Las lesiones se infectaban, el olor a pus mezclándose con el de su propio miedo. Pero en la peor oscuridad, surgió un triunfo inesperado. Una noche, bajo la luna llena que amplificaba sus sentidos, comenzó a aullar con una intensidad especial, un canto rítmico, profundo, que llevaba su historia en cada nota. El sonido viajó lejos, atrayendo a animales salvajes, primero un zorro curioso, luego coyotes lejanos que respondieron con aullidos propios. Pero lo más importante, un búho que voló cerca, y más allá, en la distancia, perros domésticos de granjas lejanas que ladraron en cadena, uno de esos ladridos llegó a oídos conocidos. Don Emilio, que había denunciado la desaparición inmediatamente y organizado búsquedas con la Asociación Protectora, estaba esa noche en el borde del bosque con un grupo de voluntarios. Habían seguido pistas, el auto visto por un vecino, marcas de neumáticos. Cuando oyeron el aullido característico de Sombra, don Emilio lo reconoció al instante. «Es él. Lo encontré», gritó, las lágrimas rodando por su rostro arrugado. Los voluntarios avanzaron rápido, linternas cortando la oscuridad. Pero la familia, que había vuelto para verificar que el perro estuviera muerto o agonizando, los interceptó. El padre y el hijo mayor surgieron de entre los árboles con palos y amenazas. «Esto es propiedad privada». «Fuera», gritó el padre. Lo que siguió fue una confrontación caótica, gritos, forcejeos, voluntarios defendiendo su derecho a rescatar. En el claro, Sombra oyó el alboroto y aulló con más fuerza, atrayendo a todos hacia él. Los voluntarios llegaron primero, encontrándolo encadenado y al borde del colapso. «Dios mío, pobrecito», murmuró una mujer mientras cortaba la cuerda con tijeras. Sombra, débil pero vivo, lamió su mano con gratitud. Don Emilio corrió cojeando hasta el claro, cayendo de rodillas junto al perro. Aquí estás», sollozó, abrazándolo con fuerza. Sombra apoyó la cabeza en su pecho, gimiendo de alivio, pero la familia no se rindió fácilmente. El padre cargó con un palo, intentando recuperarlo. En el caos, una voluntaria cayó, y don Emilio fue empujado hacia el borde de un precipicio cercano, un barranco profundo que el bosque ocultaba. El anciano se tambaleó en el filo, el bastón cayendo al vacío, mientras el padre lo sujetaba por el cuello de la camisa, colgando ambos sobre el abismo literal, con Sombra mirando horrorizado desde abajo y los voluntarios gritando. El barranco se abría como una boca negra bajo los pies de don Emilio. El padre lo sujetaba por el cuello de la camisa con una mano, el rostro contorsionado por la rabia y el miedo, mientras su propio cuerpo se inclinaba peligrosamente hacia el vacío. El viento aullaba entre los árboles, llevando hojas secas que giraban como almas perdidas, y la luna llena iluminaba la escena con una luz fría e implacable. Abajo, rocas afiladas y un río lejano esperaban como una sentencia. Los voluntarios gritaban, algunos intentando acercarse, otros llamando a la policía por teléfono con voces temblorosas. «Suéltalo. Estás loco», gritó una mujer de la asociación, mientras el hijo mayor, pálido, retrocedía unos pasos,
dándose cuenta por primera vez de la gravedad de lo que habían hecho. Sombra, aún débil por los días de cautiverio, sintió el mundo detenerse. El olor a terror de don Emilio llegó hasta él como una ola, sudor frío, adrenalina pura, el aroma metálico del miedo a la muerte. El perro, que apenas podía sostenerse en pie, vio como el único humano que lo había amado colgaba al borde del abismo. Algo se rompió dentro de él, no el miedo, sino la última cadena invisible que lo ataba al pasado. Con un gruñido profundo que nació desde lo más hondo de su pecho, Sombra cargó, sus patas, aunque temblorosas por el hambre y las heridas, golpearon la tierra con una fuerza que no sabía que aún tenía. Corrió hacia el padre, el pelaje negro fundiéndose con las sombras hasta el último segundo. Los voluntarios contuvieron el aliento. El hombre, concentrado en mantener el equilibrio mientras amenazaba a don Emilio, no lo vio venir. Sombra saltó con precisión lunar, mordiendo la pierna del padre justo por encima del tobillo, los colmillos hundiendo en músculo y tendón. El dolor fue inmediato y cegador. El padre soltó un alarido que resonó en todo el bosque, soltando la camisa de don Emilio para defenderse. El anciano cayó hacia atrás, sobre tierra firme, salvado por centímetros. Rodó sobre las hojas húmedas, jadeando, mientras dos voluntarios corrían a ayudarlo. El padre, en cambio, perdió el equilibrio por completo. Su cuerpo se inclinó hacia el vacío, los brazos agitando el aire en busca de algo a que aferrarse. Sombra soltó la mordida en el último instante, no por piedad, sino por instinto, no quería matar, solo proteger. El hombre cayó, un grito ahogado que se perdió en la profundidad del barranco, seguido de un golpe seco y silencio. El hijo mayor se quedó paralizado, los ojos desorbitados, mirando el lugar donde su padre había estado. «Papá», gritó, la voz quebrada. Luego, al ver a Sombra avanzando hacia él con el pelaje erizado y sangre en el hocico, huyó corriendo entre los árboles, tropezando con raíces y ramas, desapareciendo en la oscuridad. El caos se transformó en acción frenética. Los voluntarios rodearon a Sombra, algunos con miedo, otros con admiración. Una mujer joven, la misma que había cortado la cuerda antes, se arrodilló lentamente y extendió la mano. «Tranquilo, valiente. Ya estás a salvo». Sombra, exhausto, permitió que lo tocaran. Su cuerpo temblaba, no de miedo, sino del esfuerzo sobrehumano que acababa de realizar. Don Emilio, sostenido por dos personas, se arrastró hasta él. «Lo hiciste, me salvaste la vida otra vez», sollozó el anciano, abrazando al perro con toda la fuerza que le quedaba. Sombra lamió su rostro, gimiendo suavemente, un diálogo de amor puro en medio de la tormenta. La lluvia comenzó a caer entonces, torrencial y repentina, como si el cielo mismo quisiera lavar la escena. Gotas gruesas golpeaban las hojas, borrando los olores de sangre y miedo, transformando el suelo en barro resbaladizo. Los voluntarios cubrieron a Sombra con una manta térmica que llevaban en el equipo de rescate, y a don Emilio con otra. Alguien llamó a la policía y a una ambulancia. Las luces azules y rojas llegaron pronto, cortando la oscuridad del bosque con destellos intermitentes. Los agentes tomaron declaraciones, fotografiaron la escena, confirmaron la caída del padre, cuyo cuerpo fue recuperado horas después, vivo pero gravemente herido. El hijo mayor fue encontrado al amanecer, escondido en una gasolinera cercana, temblando y confesando todo. Sombra fue llevado en brazos hasta una camioneta de la Asociación Protectora. Apenas podía caminar, el cuerpo al límite después de días sin comida ni agua adecuada, más el esfuerzo del rescate. En el vehículo, apoyó la cabeza en el regazo de don Emilio, que no soltaba su collar improvisado ni un segundo. «Nunca más te dejaré solo», susurró el anciano, acariciando el pelaje empapado. Sombra cerró los ojos, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que el mundo podía ser seguro. El viaje de regreso fue bajo una tormenta que parecía no terminar nunca. La lluvia golpeaba el techo del vehículo como tambores, truenos retumbando como ecos de la batalla recién librada. Los voluntarios hablaban en voz baja, coordinando con veterinarios de emergencia. «Ese perro es un héroe», dijo uno. «Salvó al anciano 2 veces». Sombra no entendía las palabras, pero sentía las vibraciones de admiración, de respeto. Su olfato, aunque debilitado, captaba el cambio, ya no olía a miedo constante, sino a esperanza. En la clínica veterinaria, lo atendieron de inmediato. Le pusieron suero para hidratarlo, antibióticos para las infecciones,
vendajes limpios en todas las heridas. Don Emilio se negó a separarse de él, sentado en una silla junto a la camilla, sosteniendo su pata mientras los veterinarios trabajaban. «Es un luchador», dijo la doctora, una mujer de voz suave y manos expertas. «Ha pasado por el infierno, pero su corazón late fuerte». Sombra, sedado ligeramente, soñó con campos abiertos, con el olor a hierba fresca y el calor del sol sin cadenas. Los días siguientes fueron de recuperación lenta. Don Emilio lo llevó a casa, donde preparó un rincón especial, una cama nueva, suave y grande, cuencos siempre llenos de comida y agua fresca. Sombra comía despacio al principio, el estómago encogido por el hambre prolongada, pero poco a poco recuperó fuerzas. Las heridas cicatrizaban, el pelaje negro volvía a brillar. Los voluntarios visitaban a menudo, trayendo juguetes y golosinas, pero sobre todo gratitud. La asociación inició una campaña con la historia de Sombra, videos del rescate, grabados por uno de los voluntarios, fotos del antes y después, testimonios de Don Emilio. La noticia se extendió rápidamente por redes sociales y medios locales. Perro maltratado salva a su salvador y pone fin a años de abuso. La batalla sensorial alcanzó su clímax una noche de tormenta similar a la del rescate. Sombra, ya más fuerte, estaba en el jardín con Don Emilio cuando el cielo se abrió de nuevo. La lluvia caía con furia, borrando olores viejos del patio vecino, que ahora estaba vacío. La familia se había deshecho de la casa tras las acusaciones formales. Truenos retumbaban, relámpagos iluminaban el cielo como flashes de memoria. Sombra se tensó al principio, recordando las noches encadenado bajo la lluvia, pero Don Emilio lo abrazó fuerte. «Ya pasó, amigo. Ya pasó». El perro relajó el cuerpo, apoyando la cabeza en el regazo del anciano. La lluvia lavaba todo, el miedo, el dolor, los años de humillación. En ese momento, Sombra tomó el liderazgo instintivo una vez más. Se levantó, a pesar de la lluvia, y ladró hacia el cielo, no un aullido de dolor, sino un canto profundo y poderoso, un comando que parecía decir, aquí estamos, vivos. Los perros del barrio respondieron uno a uno, un coro que resonó en la noche. Don Emilio sonrió entre lágrimas, sintiendo las vibraciones en su pecho. Sí, amigo. Aquí estamos, los aliados, voluntarios, veterinarios, periodistas, llegaron en masa los días siguientes. Grabaron entrevistas, tomaron fotos de Sombra jugando en el jardín, sano y fuerte por primera vez. La campaña recaudó fondos para refugios de animales, inspiró denuncias similares en el barrio. Sombra se convirtió en símbolo de resiliencia, de que el amor puede sanar incluso las heridas más profundas. La reunión culminante fue una tarde soleada, semanas después. Sombra, completamente recuperado, corría por el jardín persiguiendo una pelota que Don Emilio le lanzaba con dificultad pero con alegría. El anciano reía como un niño, y el perro ladraba de pura felicidad, el rabo moviéndose como un abanico. Cuando Sombra regresó con la pelota, la soltó a los pies del anciano y apoyó la cabeza en su rodilla. Don Emilio lo abrazó, llorando de alivio y gratitud. Era una escena que evocaba lágrimas en cualquiera que la viera, dos seres que se habían salvado mutuamente, unidos por un lazo más fuerte que cualquier cadena, pero mientras celebraban, Sombra levantó la cabeza de repente. Su olfato captó algo en el viento, un rastro lejano, familiar, de ira y resentimiento. El hijo mayor, libre bajo fianza, había sido visto en las afueras del pueblo. El perro gruñó bajo, los ojos ámbar fijos en la distancia. Don Emilio lo calmó con caricias, pero ambos sabían que la historia no había terminado del todo. El peligro mayor acechaba aún en las sombras, y Sombra, ahora protector de su nueva familia, estaba listo para enfrentarlo. Los días siguientes al rescate en el bosque transcurrieron como un sueño lento y reparador. La casa de Don Emilio, antes un refugio silencioso para un anciano solo, se llenó de vida. El aire fresco entraba por las ventanas abiertas, trayendo olores de jazmín del jardín y pan recién horneado de la panadería cercana. Sombra, ya completamente recuperado, exploraba cada rincón con una curiosidad renovada, olfateaba las esquinas donde antes solo había conocido cadenas, rodaba sobre la alfombra suave del salón, perseguía rayos de sol que se filtraban por las cortinas como si fueran presas juguetones. Su pelaje negro brillaba de nuevo, lustroso y sano, y sus ojos ámbar reflejaban una paz que nunca había tenido. Don Emilio lo observaba desde su sillón favorito,
con una sonrisa permanente en los labios arrugados. Mira cómo corres, amigo. Eres libre de verdad ahora, murmuraba, lanzándole una pelota de goma que Sombra traía de vuelta una y otra vez, depositándola con delicadeza a sus pies antes de lamerle la mano. Era su diálogo diario. El anciano hablaba aunque sabía que las palabras no llegaban por el oído, y Sombra respondía con gestos, con lamidas, con el rabo moviéndose como un metrónomo de felicidad. Eres familia ahora, le decía don Emilio cada noche, antes de dormir, y Sombra se acurrucaba a los pies de la cama, sintiendo el latido constante del corazón del anciano como la canción de cuna más segura del mundo. La resolución llegó paso a paso, como las estaciones que Sombra ahora percibía sin el peso de las cadenas. La justicia humana, lenta pero inexorable, cerró el ciclo. El padre, recuperado parcialmente de sus heridas en el barranco, fue condenado por maltrato animal agravado, secuestro y intento de homicidio. El diario encontrado, los videos de años de abusos, las declaraciones de vecinos y voluntarios, todo se acumuló como una avalancha irrefutable. El hijo mayor, aterrorizado por lo que había visto en el bosque, confesó detalles que sellaron el caso. La madre, que había intentado defenderlos al principio, terminó rompiendo en llanto en el juicio, admitiendo años de indiferencia que habían permitido el horror. La casa vecina se vendió rápidamente, y el patio baldío donde Sombra había sufrido tanto fue demolido para construir un pequeño parque con un cartel, en memoria de los que sufrieron en silencio. La exposición pública transformó la historia en algo más grande. Los medios locales y luego nacionales cubrieron el caso, el perro que salvó a su salvador. Fotos de Sombra sano y feliz junto a don Emilio circularon en periódicos y redes sociales. La Asociación Protectora lanzó una campaña nacional contra el maltrato animal, usando la imagen de Sombra como símbolo, un perro negro con ojos ámbar mirando directamente a la cámara, con el lema, escucha sus gritos silenciosos. Se recaudaron fondos para refugios, se aprobaron leyes más estrictas en la región, y decenas de personas denunciaron casos similares que antes habían ignorado. Sombra, sin saberlo, había roto ciclos enteros de sufrimiento. Don Emilio, invitado a charlas y eventos, siempre llevaba al perro consigo. Él es el verdadero héroe, decía, y Sombra, sentado a sus pies, parecía asentir con la cabeza. Los obstáculos finales fueron emocionales, no físicos. Sombra aún tenía pesadillas, se despertaba gimiendo en la noche, recordando la cadena en el bosque, el olor a gasolina, el vacío del hambre. Don Emilio lo calmaba entonces, abrazándolo hasta que el temblor cesaba. Ya pasó, amigo. Estamos juntos. El anciano también sanaba, su sordera ya no era una barrera, sino una conexión especial con Sombra, que comunicaba todo con vibraciones, olores y gestos. Juntos aprendieron a confiar de nuevo. Sombra jugaba con niños del barrio que venían a visitarlo, dejando que lo acariciaran sin retroceder. Don Emilio salía más, paseaba con el perro por parques donde el césped olía a libertad verdadera. Una tarde de sol radiante, el triunfo culminante llegó de forma inesperada. La asociación organizó un evento en el nuevo parque construido sobre el antiguo patio. Invitaron a Sombra y don Emilio como invitados de honor. Allí, frente a decenas de personas, niños, rescatistas y periodistas, colocaron una placa, a Sombra, que nos enseñó que la resiliencia y el amor pueden romper cualquier cadena. Sombra, con una banda roja al cuello, caminó hasta el centro del parque y ladró una vez, fuerte y claro. La multitud aplaudió, y don Emilio, con lágrimas en los ojos, lo abrazó. En ese momento, bajo el sol que calentaba su pelaje por primera vez sin miedo, Sombra sintió que el ciclo estaba completo. Ya no era la sombra de un patio olvidado, era luz, era esperanza. Las noches bajo la luna se convirtieron en su ritual favorito. Salían al jardín, don Emilio sentado en una banca nueva, Sombra tumbado a su lado con la cabeza en su regazo. La luna, esa vieja testigo de sus peores momentos, ahora iluminaba escenas de paz. Sombra, dialogaba, con ella, un aullido suave y melodioso que no era lamento, sino agradecimiento. Los perros del barrio respondían a veces, un coro lejano que parecía celebrar con él. Don Emilio acariciaba su pelaje, sintiendo las vibraciones del aullido en su pecho. Sí, amigo. La luna nos vio sufrir, y ahora nos ve felices. El aire estaba lleno de olores de paz, flores nocturnas, tierra húmeda después de la lluvia, el aroma cálido de la casa donde siempre había comida y caricias. Sombra inhalaba profundamente,
grabando cada detalle en su memoria canina. Ya no olía a miedo constante, a sangre seca, a cadenas oxidadas. Olía a hogar. Los ajustes emocionales finales llegaron con el tiempo. Sombra aprendió a jugar sin temor a que un gesto equivocado trajera castigo. Don Emilio aprendió a vivir con ruido, los ladridos alegres, las patas corriendo por la casa, el sonido de la vida llenando el silencio que antes lo había acompañado. Se convirtieron en una familia improbable pero perfecta, el anciano sordo que escuchaba con el corazón y el perro que hablaba con el alma. Una mañana de primavera, cuando los jazmines florecían con fuerza, don Emilio se sentó con Sombra en el jardín y le habló como siempre. Has cambiado todo, ¿sabes? No solo mi vida, sino la de muchos. Eres el mejor amigo que jamás tuve. Sombra lamió su mano, apoyó la cabeza en su rodilla y cerró los ojos, sintiendo el sol cálido en el pelaje. En ese instante, el lector podía sentir la conexión profunda, dos seres que habían conocido lo peor de la humanidad y, aún así, habían encontrado lo mejor el uno en el otro. La historia de Sombra se convirtió en leyenda local. Niños dibujaban perros negros con ojos ámbar en sus cuadernos, voluntarios contaban su relato para concienciar, y en el parque, la placa brillaba bajo el sol como recordatorio permanente. Se organizaron vigilias anuales contra el maltrato, y cada año, Sombra y don Emilio estaban allí, el perro ya con algunos pelos grises en el hocico, pero el espíritu tan fuerte como siempre. En su última noche bajo una luna llena especialmente brillante, Sombra aulló largo y claro, un canto que resonó por todo el barrio. No era un grito de dolor, sino de victoria. Don Emilio sonrió, sintiendo las vibraciones en su pecho como una sinfonía. Sí, amigo. Lo logramos, y aunque en lo profundo de su olfato, Sombra aún captaba ecos lejanos de peligro, el mundo nunca estaría completamente libre de crueldad. Sabía que ahora tenía algo más fuerte, amor, propósito, una familia. El ciclo de sufrimiento se había roto para siempre. Bajo la luna testigo, Sombra cerró los ojos, acurrucado junto al anciano que lo había salvado tanto como él lo había salvado a él, y por primera vez en su vida, durmió sin sueños de cadenas. La esperanza, al final, había ganado.